lo que nosotros hacemos es preparamos a la gente mentalmente para el cambio antes que tengan que cambiar, para que se transforme en una práctica cotidiana. La adaptabilidad en el mundo cambiante, todos los speakers anteriores hablan de lo mismo, que es el mundo está cambiando, hay que adaptarse. Nosotros creemos que la habilidad de adaptarse a nivel persona, equipo y organización es una ventaja competitiva. No sé si es la ventaja, pero si no nos adaptamos nos vamos a quedar obsoletos. Entonces, quería empezar con una historia y el tema de la conferencia esta tiene que ver con Keep It Real. Entonces, ¿por qué los speakers tienen que estar acá arriba y ustedes allá abajo mirando para arriba? ¿No? Cuando hablamos de liderazgo tendemos a crear esa simetría que los líderes están ahí y el resto tiene que mirar como y admirar y reverenciar al otro. Les voy a contar una historia. Las mejores lecciones de liderazgo ocurren en la vida fuera del trabajo y las mejores ocurren a partir de errores. Entonces hay una historia de una persona que normalmente hacía mucho trekking y un día estaba haciendo uno de los tantos trekkings en la Patagonia, en el sur, y por distintas razones, recién llegado del ámbito laboral, el estrés, se separa del resto del equipo, va caminando más rápido, empieza a experimentar hasta que obviamente en algún momento se da cuenta que está perdido. Bueno, esa persona obviamente era yo. Y lo que resulta interesante no es simplemente perderse, sino perderse en medio de una montaña, sin preparación, sin equipo y sobre todo que de repente se venía la noche. Empezó a oscurecer mentalmente. Cuando uno camina empieza como a mirar al revés. O sea, lo que antes estaba a la izquierda tiene que pensar que está a la derecha, lo que cruzó para un lado, para el otro, para volver. Y en ese momento tuve que tomar una gran decisión. Y gracias a esa decisión estoy acá y no allá. Y la decisión fue de quedarme. Fue decir, ok, entiendo cómo tendría que volver, cómo recuperar el camino, cómo llegar a donde me perdí, pero como está cayendo la noche, está haciendo el frío, los riesgos de que me lastime, me pase algo, son mayores. Entonces, más allá de la inclemencia del tiempo, tener que cortar cañas para separarme del frío y sobrevivir, pellizcarme, porque si me quedaba dormido, empezó a nevar y no tenía abrigo, me podía llegar a morir, entonces tenía que mantenerme en calor. Cuando todo eso pasó y ahora estoy acá tranquilo después de 20 años, hay 3 lecciones que aprendí y son lecciones que se pueden aplicar al liderazgo. La primera, que cuando uno tiene que tomar decisiones y sobre todo en situaciones extremas, uno está solo. No importa que uno esté solo físicamente o con un equipo o con lo que sea, pero uno tiene que tener la cabeza fría para tomar esa decisión y esa decisión, si reaccionamos y no nos adaptamos, nos puede costar caro y a veces hasta la vida. El segundo punto es que cuando estamos en situaciones críticas, la única persona que nos puede salvar de ahí somos nosotros mismos. Siempre estamos esperando que venga un jefe, un presupuesto, un mejor año, un cliente, pero la realidad es que siempre las soluciones las tenemos nosotros. Y el último aprendizaje, que me parece más importante, y es un poco lo que voy a hablar hoy, tiene que ver con que todos como seres humanos tenemos mucho más potencial y mucha más capacidad y habilidades de hacer cosas de que las realmente creemos. Lo que pasa es que vivimos una vida cómoda, tenemos facilidad, transporte, calefacción, computadoras, tecnología, equipos, budget. Pero en el momento que nos faltan las cosas, en el momento que dejamos de quejarnos por lo que no tenemos y nos enfocamos en qué podemos hacer, ahí es donde nuestra creatividad, nuestro potencial sale y podemos salir a flote. Voy a volver a la posición dominante para seguir la presentación porque me gusta caminar. Entonces, lo que voy a hablar ahora de la democratización del liderazgo. En todos lados, y sobre todo en Estados Unidos, donde yo trabajo, el concepto de cultura se está transformando en algo como cool. Todo el mundo quiere hablar de cultura, 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 y las empresas hacen lo que sea para generar una imagen de cómo su cultura es fantástica, perfecta, para atraer talento. Pero la realidad es que hay un gap entre que los líderes creen que es su cultura y la realidad. Entonces, antes de explicar qué quiero decir con democratización del liderazgo, voy a explicar por lo que no es. A veces las cosas se explican mejor por lo que no son y sobre todo para sacarles prejuicios a ustedes y que tengan la cabeza abierta y presten atención. Esto no es un Pollyanna approach de, bueno, todos somos líderes, nos queremos todos juntos, manejamos la compañía. No tiene que ver con manejar por consenso, ¿no?
sí con participación, pero no necesariamente con que todo el mundo tiene la misma capacidad de tomar decisiones. No hay más estructura. Todo organismo tiene una estructura. Incluso yo he trabajado con compañías implementando self-organization, incluso una compañía que yo manejé, pero aún en las compañías más descentralizadas siempre hay una estructura de poder y de alguien que toma decisiones en un momento, por más que esa fluya. Entonces no podemos negar la estructura, la podemos hacer más amigable. Por alguna razón no cambia. Entonces, volviendo al punto de vista de la cultura, para las empresas es algo fantástico, pero cuando vamos a la realidad, solamente 13% de los empleados, según Gallup, dicen que están realmente engaged, que están realmente comprometidos y contentos y excitados con su trabajo. La realidad, esto lo que nos dice es que las empresas están en problemas muy graves. Y creo que hablamos mucho de cultura, organización, transformación, pero la realidad es que el gap entre lo que mucha gente está hablando y lo que pasa en el ámbito laboral y lo que yo escucho con los clientes, tanto startups como compañías Fortune 100, es un gap impresionante. El tema del disengagement no es simplemente una variable que a la gente de recursos humanos le interesa porque le dan un bono para que la gente esté más engaged y que se sientan contentos. Como pueden ver en estas estadísticas, la performance de las culturas, de las compañías que están vistas como los mejores lugares para trabajar, se valoriza mucho más. Con lo cual, la cultura, eso de que la gente dice es algo soft, no tiene nada que ver. La cultura tiene un impacto económico que se puede medir, y acá está medido, y lo pueden ver, que mejor lugar de trabajo, mejor cultura, mejor performance financiera. Tema importante es, hablamos mucho de, bueno, los modos de trabajar vienen de la época de la revolución industrial, no han cambiado, bla, bla. La realidad es que hemos evolucionado, las compañías han evolucionado, no es que seguimos trabajando en el siglo XVIII, XIX, ni mucho menos. Pero también hay que entender que los conceptos se han adaptado a nuestro nuevo mundo. Entonces el micromanagement existe, pero una versión distinta a lo que era antes. Sigue habiendo jefes que quieren controlar, pero hay un montón de micromanagement que viene derivado por otra variable que poca gente habla. Y esa variable es el temor de los jefes. ¿Por qué? Estamos hablando de descentralización de poder, de delegar autoridad, de no títulos, de que los equipos tomen sus propias decisiones, etcétera, etcétera. Entonces los jefes que fueron formados durante 20, 30 años en tener autoridad, tienen miedo de perder no solamente su trabajo, no solamente la autoridad, pero sino su rol. Antes la gente los consultaba y hoy sienten que, ¿y para qué sirvo? Ya no soy capaz. Entonces está generando una crisis muy grande que hay que entender, que no podemos cambiar la compañía sin entender que los CEOs, los CEOs están pasando por un drama existencial muy, muy grande. Hay una encuesta que dice que 50% de los senior executives consideran que les gusta retener poder y no lo quieren largar. Me imagino que los otros 50 hay muchos que mintieron, porque obviamente no les gusta admitir. Con lo cual, ¿cómo podemos implementar sistemas más ágiles, más dinámicos, más flexibles cuando tenemos todavía una batalla de poder en la gente que tiene eso bajo control? Deben haber visto el iceberg of ignorance o de la ignorancia más de una vez. Hay muchas iteraciones, esto existe hace 1000 años, los porcentajes cambian. Más allá de las estadísticas, lo importante es que hay un gap enorme entre lo que un CEO ve de la compañía y lo que ve la gente que está en el front line. Hay dos formas de ver esto. Mucha gente se queda con esta parte y dice, bueno, esta gente es la que ve la realidad de la compañía, démosle el poder y que hagan lo que quieran. Está correcto, pero no es la única realidad. ¿Por qué? Muchas veces los empleados ven las cosas, pero no hacen nada. No transmiten la información y no actúan. Con lo cual, estar expuesto a la realidad y no actuar es peor que no saber lo que está pasando. Entonces, tenemos que ver cómo generamos mejor comunicación, más que partir el iceberg a la mitad, como muchos consultores recomiendan al ver esto. Entonces vamos a hablar del tema autonomía, que es un tema muy interesante. La autonomía no es necesariamente full independence, pero voy a explicar más en detalle. Pero lo más importante
que la autonomía, cuando uno dice, bueno, los equipos necesitan más autonomía porque la autonomía va a generar ownership, va a generar engagement, inmediatamente tenemos miedo porque esto es lo que va a pasar. Claro, ningún equipo cuando uno lo suelta va a caminar bien. ¿Alguno de ustedes vio un bebé que aprende a caminar de primer intento? No, se caen. Y hay padres que no los pueden largar. O sea, uno de mis hijos aprendió a caminar a los 6 meses porque mi mentalidad es golpéate y aprende. Hay otros padres que los hijos aprenden al año y pico porque no los sueltan. Entonces el chico nunca va a aprender solo. Y una cosa interesante, no sé si vieron, los padres cuando largan al chico se ponen del otro lado y lo están esperando. Pero cuando el chico una vez que empieza a tomar confianza, empieza a irse para otro lado. Porque es la naturaleza que somos seres autónomos. Cada persona quiere seguir su propio camino, no ir a donde uno le dice que tenga que dirigirse. Esto no tiene, no llega. Entonces, vamos a hablar un poco de motivación. Y me parece muy interesante entender cómo el concepto de motivación ha cambiado durante el tiempo y cómo las empresas tienen que repensar el sistema de cómo motivar empleados y cómo premiarlos, porque eso está permanentemente ligado al liderazgo. El origen de la motivación tenía que ver con, bueno, somos seres humanos que necesitamos sobrevivir, entonces nuestro instinto, nuestro sistema, nuestro organismo, nuestro fight and fight mode nos obligaba a adaptarnos y a hacer cosas para poder sobrevivir, o sea, buscarnos comida, lo que fuera. El modelo vigente hoy piensa que la motivación es externa, entonces, bueno, si aumentás las ventas te doy un bono, si haces esto tal cosa, si no lo haces te echo. Este carrots and stick model, ¿no? De la zanahoria o el palo, es el modelo que la mayoría de las compañías usan. A veces lo hacen más excitante. La zanahoria puede ser una mesa de ping-pong, o un pinball, o más vacaciones, o lo que fuera. Pero al final del día están sobornando a los empleados para trabajar. Y es como los chicos. Si uno les paga para que el chico vaya a la escuela, para que saque buenas notas, bla, 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 nunca va a tener motivación. Le estamos bajando la vara que si no lo estamos premiando no hace nada. Y lo mismo que el castigo, que lo único que hace es generar miedo. La motivación 3.0 es justamente el concepto de entender que la motivación es intrínseca. Un líder me puede inspirar, yo me puedo inspirar por la naturaleza, por lo que un líder diga, pero la motivación está en uno. Yo les puedo decir a ustedes que corran 20 vueltas a la manzana, pero si no quieren correr, no las van a correr. Ustedes tienen que encontrar esa conexión que los mueva a actuar. Daniel Pink y hay muchos otros que escriben sobre este tema y encuentran que hay 3 grandes variables que definen la motivación moderna. Por eso es muy importante a nivel tanto miembros de un equipo como gerentes de la gente, todo el mundo, hasta el más mediocre, quiere ser mejor de lo que es. Muchos de los empleados que consideramos negativos o malos son productos de una cultura negativa tóxica. Entonces, Google, por ejemplo, ha agarrado varios empleados que están performando mal, los cambia de equipo y la persona inmediatamente, ¡pum!, mejora 30-40% su performance. Con lo cual, el contexto y la cultura afecta mucho cómo funcionamos como individuos. Entonces, ¿qué nos mueve como personas? Queremos hacer lo mejor de nuestro arte. Aunque sea una cosa chiquitita, queremos ser buenos, queremos el mastery. Queremos tener un propósito, queremos tener algo más grande que nosotros, contribuir a un proyecto más grande que nosotros. Que no necesariamente tiene que ser cambiar el mundo, puede ser cambiar el mundo de un equipo o el mundo de la gente que vive alrededor nuestro. Y como decía antes, la autonomía. La autonomía es, queremos tener determinación o control sobre nuestra propia forma de vida y de hacer cosas. Entonces, autonomía es ¿qué para la gente? Los empleados quieren tener control de sus tareas. En qué proyectos trabajan, quieren elegir, cómo ocupan su tiempo, cómo priorizan, si a este proyecto le quieren dedicar más o menos tiempo, con quién, quieren tener la posibilidad y libertad de elegir a sus coequippers y también cómo hacer las cosas. Entonces, esto es algo que a las empresas les cuesta mucho, que en vez de enfocarse en el outcome, le están tratando de decir al bebé cómo tiene que caminar y hacia dónde tiene que ir. Les voy a pedir ahora, por favor, si se pueden parar de vuelta. Todos. Y quiero que agarren un pedazo de papel, si es cuadrado, un post-it o cualquier cosa que tengan ahí, y van a anotar su nombre y su título abajo, ¿ok?
¿Cuál es su nombre y su cargo o título, o como lo llamen, en su compañía? No hay que pensar mucho. Vamos. ¿Ok? Me imagino que ya están todos listos, ¿ok? Anotaron su nombre y su título. Entonces, lo vamos a hacer primero con este grupo acá, a mi derecha, que es la izquierda de ustedes, y después con el otro. Y lo que van a hacer, y yo les voy a explicar, yo tengo acá a Gustavo Rasetti, CEO, y voy a decir, yo no soy más un CEO, soy Gustavo. Y voy a romper y me voy a deshacer de mi título, ¿ok? Vamos a empezar, ustedes todos a la vez y fuerte, van a decir, yo no soy más el cargo, vamos, fuerte. Tiren ahí. Bueno, bien ahí. Ahora este grupo más fuerte, a ver si le ganamos energía, ¿ok? No soy más el cargo y soy el nombre. No soy más CEO, soy Gustavo. Pum. Tiren, ensucien todo. Bien, bien. Bueno. Calma ahora. Bueno, felicitaciones porque acaban de hacer una de las cosas que más le cuesta a la gente, que es largar el poder. Los títulos definen nuestro poder. No queremos largarlos porque mucha gente se identifica con el cargo. Cuando uno va a un evento y le dice, ¿tú qué haces? Lo primero que uno dice es, bueno, soy tal y este es mi título, porque nuestra identidad está asociada al cargo. Pero más allá de eso, del poder, nuestro título nos limita cómo vemos el mundo. Eso del iceberg que les mostraba antes, cada persona desde su lugar ve la realidad desde ese título y nos limita en vez de tener una visión un poco más abierta. Entonces, si no largamos el poder, ¿cómo vamos a dejar que otra gente pueda asumir liderazgo? ¿No? Y esta es una de las grandes paradojas. Todo el mundo habla que el liderazgo es selfless, que es algo generoso, pero después los líderes no lo quieren largar, los líderes formales. Les voy a poner un pequeño video, a ver si anda. El volumen. ¿El volumen? ¿Ustedes escuchan? No. King, a priest, and a rich. Power is a curious thing, my lord. Are you fond of riddles? Why, my lord, hear one. 3 great lands in the room, a king, a priest, and a rich man. Between them stands a common sellsword. Each great man bids the sellsword kill the other 2. Who lives, who dies? Depends on the sellsword. Doesn't. He is not proud nor cold, nor fair with the gods. He has a sword, power, life, and death. But if his swords to do rule, why did he pretend kings hold all the power? When Ned Stark lost his head, who was truly responsible? Joffrey, the executioner, or something else? I've decided I don't like this. Power resides where men believe it resides. It's a trick, a shadow on the wall. And a very small man can cast a very large shadow. Bueno, si entendieron más o menos el concepto es el poder es una ilusión. ¿Quién tiene más poder? Metafóricamente hablaban de un rey, un cura, un hombre rico o el que tiene la espada, un swordsman. Es como una compañía. El poder reside donde nosotros queramos que resida. ¿Quién lo tiene? El CFO que maneja el budget, el CEO que tiene autoridad formal, el equipo que se junta todo, pueden boicotear cualquier proyecto. Ese es un gran tema. O sea, poder y liderazgo van de la mano, pero muchas veces la gente no hace las cosas porque siente que no tiene el poder. Pero el poder no te lo dan, el poder no es algo concreto, el poder uno lo asume. Y esta es la importante lección de este pequeño video, que es
el poder es ilusión y, como decía Lord Barrett, reside en los ojos del que lo ve. O sea, el poder para uno, y muchas veces nos quedamos limitados pensando que el poder está asociado con una jerarquía. El poder y la definición de poder básicamente es esto, es la capacidad de hacer. No es la capacidad de mandar, es la capacidad de hacer. Como les conté, yo me perdí en la Patagonia y no tenía poder de sobrevivencia, pero tenía capacidad de pensar y hacer algo para salvarme. Entonces, la democratización del liderazgo es justamente entender que todos los que están acá, cada uno de ustedes, no solamente tiene la habilidad y la capacidad, pero tiene la responsabilidad de liderar, de generar cambio, no de esperar que venga alguien y lo haga por ustedes o les dé permiso. Yo siempre uso esto de cuando veas algo, haz algo. No es de dice algo. O sea, si uno ve que hay un problema, soluciónalo. No esperes que venga alguien. Es muy interesante cómo muchos equipos, trabajo mucho con equipos gerenciales, generalmente se quejan de que el líder no hace cosas, ¿no? Les voy a contar un ejemplo. Un día en una compañía se me ocurrió hacer el CEO for a day. Entonces junté a un equipo que tenía 300 personas y le dije, por un día, uno de ustedes puede ocupar mi lugar. Yo voy a dejar de ser el CEO y el que elija va a tomar cualquier decisión, va a hacer todo, va a tener la misma responsabilidad que tengo yo y yo no me voy a meter. Mi expectativa, ilusa al fin, era que todo el mundo iba a voluntariarse. Es lo que todo el mundo quiere. Y la realidad es que nadie quería hacerlo. Al final tuve que agarrar a un intern que, a pesar de su cosa, terminó siendo de CEO for a day, en la realidad de la compañía, salvo firmar cheques y esas cosas. Pero entonces, es el tema de actuar. Todos queremos hacer cosas, todo el mundo critica al otro, al presidente, al coach del equipo de fútbol, bla, bla, pero el momento que dicen, toma, el equipo es tuyo, nadie hace nada. Entonces, el liderazgo no tienen que esperar que alguien te autorice, te den un título, sino es una decisión de, ¿quieres correr riesgo? Porque de vuelta, la autoridad, el liderazgo vienen con responsabilidades. Hay un tema muy interesante que es, volviendo a esto, yo hablo de leading como un verbo y no líderes, ¿no? Ayer veíamos la metáfora de pájaros. Bueno, los pájaros vuelan de esta forma y siempre tienen acá una cabeza que va marcando el rumbo, pero además cortando el viento, por eso la forma de B. Y como ustedes sabrán, cambian cada tanto, rotan, porque ¿qué pasa? Estar al frente te cansa, tienes mucho más resistencia al aire. Y esa es la creencia sobre la que siempre la gente decía porque había rotación. Más recientemente, estudios descubrieron que hay una cosa más interesante todavía de por qué rotan, quién va adelante. Y es que quieren que todos los pájaros practiquen liderar a la banda. Porque si el líder se estrella, se muere, se pierde, ¿qué pasa con el resto? Entonces no tenemos que esperar a que la gente le toque liderar, hay que ir preparándolos para cuando llegue el momento de liderar a la banda. Entonces, el liderazgo es como algo fluido y no fijo. Tenemos que empezar a pensar, movernos de control, movernos de un título a el poder como la capacidad de hacer cosas, es posibilidades, es un comportamiento que está driven por acciones y no por jerarquías, que es más una invitación a que la gente quiera participar y no una obligación, que tiene que ver con preguntarnos cosas y es más de gestionar y motivar la autonomía y no de generar un culto. Yo particularmente cuando la gente dice hay líderes y hay followers, digo no, nadie quiere ser un follower. Un follower es una cosa pasiva, todos tenemos que ser agentes de cambio. Si no, inmediatamente generamos el que está hablando acá arriba y ustedes mirando y eso no sirve. Los followers no existen, salvo para Facebook y hasta ahí. El otro gran problema que tenemos y que tenemos que cambiar como paradigma es nosotros transformamos a los líderes en un superhéroe, porque leemos los libros de Steve Jobs o las noticias de Elon Musk y nos creemos toda esa novelación de cómo estas personas son perfectas, como si ellos solo se hubieran construido los imperios que construyeron. No mencionan a los socios y a los miles y miles de empleados que ayudaron a que lleguen a donde estén. Entonces, no existe el concepto de líder superhéroe. Los líderes son humanos, los líderes no saben y los líderes se equivocan. Y cuanto más podamos entender eso, vamos a romper el gap entre la gente que dice yo no soy un líder. Porque claro, cuando uno mira esas novelas, siente que jamás va a llegar a ser tan perfecto como esa gente.
Lo mismo que eres un follower o un líder, eres un manager o un líder. Uno tiene que hacer todo en la vida. Ser un líder que inspira a la gente, pero no sabe manejar un P&L, es inútil. Entonces tengo que tener una visión más holística. El concepto de liberar, la habilidad de liderar, se basa en 3 pilares. Uno tiene que ver con entender que el líder tiene que ser helpful, está para ayudar, no para solucionar, que tiene que tener sabiduría. En vez de leader smarts, la gente smart en general genera más problemas que los que son sabios. Y por último, con un cambio cultural que genera una cultura que esté basada en la abundancia, en generar posibilidades para todos y no en las limitaciones. El liderazgo basado en wisdom o sabiduría es, en vez de saber cómo hacer todo perfecto, tiene que ver con entender qué quiero hacer, en qué momento estoy en el frente, en qué momento lidero de atrás, cómo balancear decisiones que afecten al negocio, pero también a mis empleados, que afecten a la sociedad, pero también a la compañía. Una pregunta. ¿Cuántos de ustedes consideran que se conocen a sí mismos? Levante la mano. Ok, bueno, gente honesta. Un tema interesante, en muchos lados todo el mundo levanta la mano cuando hago esta pregunta. Estudios que hicieron sobre el tema de self-awareness dice que 90% de los ejecutivos se autoevalúan como que se conocen a sí mismos. La realidad, después de hacerles test de validación, es que solamente 15 de los ejecutivos entienden realmente cómo toman decisiones, sus puntos flojos, etcétera, etcétera. ¿Cómo puede manejar una compañía cuando se creen que se conocen más de lo que se conocen? Eso significa que no escuchan, que no toman atención al feedback y que hacen muchos errores cuando toman decisiones. El tema de self-awareness no es simplemente una cosa uy cool porque ahora está muy de moda, hay muchísimos libros, artículos sobre el tema. Hay estudios que demuestran que los equipos que tienen más self-awareness toman mejores decisiones, colaboran más, ¿no? Y tienen mejor manejo de las tensiones y el conflicto por cómo manejan. Con lo cual, el self-awareness no es simplemente me conozco, me entiendo, tengo más presencia, etcétera, sino que realmente trabajamos mejor como personas y como equipo. El otro punto del liderazgo basado en wisdom, en sabiduría, tiene que ver con movernos de el líder que tiene todas las respuestas a un líder que tiene la humildad de admitir que no sabe y que quiere liderar con preguntas para provocar pensamiento en ustedes como equipo y no en decirles qué hacer. Las preguntas nos ayudan a justamente challengear las assumptions, ¿no? Yo uso mucho esto cuando hay un líder delante de un equipo, un CEO, la gente se inhibe mucho porque no quieren decir qué quieren hacer porque tienen miedo a ser castigados. Entonces le digo, bueno, imagínense que el CEO se va mañana, lo echan, renuncia, se jubila, whatever. ¿Qué le pedirían al nuevo CEO que hiciera? ¿Cuál sería la primera prioridad? Esta pregunta libera porque corre el CEO actual del lugar, como que no está, y permite empezar a generar un montón de conversaciones interesantes para la gente. De la misma manera, o sea, Steve Jobs cuando tomó como CEO de Pixar, después de que había salido de Apple, empezó a tener reuniones con el equipo para ver de mejorar las cosas y después de cada reunión decía feedback, alguien tiene una idea, algún feedback, como el que le piden a ustedes acá, y nada, silencio, 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 nadie contestaba. Entonces en un momento se dijo, bueno, tengo que empezar a cambiar la pregunta, tengo que usar preguntas más inteligentes para provocar diálogo. Entonces dijo, díganme qué no está funcionando en Pixar y díganme qué está funcionando. De esta manera, primero estructuraba el feedback, en vez de decir feedback, que es como las preguntas muy abiertas no generan participación, pero también estaba balanceando. Al decir qué no está funcionando, como líder admito que no somos perfectos, entonces abro la mesa para que la gente comente. Pero también, para que la gente no se deprima, muestro, bueno, tenemos cosas positivas, entonces balancear la tensión. Liderar, como dije antes, tiene que ver con wisdom. El segundo parte de ese triángulo es ayudar. Básicamente, ¿cómo te puedo ayudar a ti? No a mí. No qué puedo hacer para que mi ego de superhéroe, boom, quede perfecto y que el mundo diga, uy, mi jefe es fuerte, es fantástico, sino qué puedo hacer para que ustedes hagan un mejor trabajo.
La primera cosa que puede hacer cualquier líder formal, jerárquico, es empezar a pensar cuántas tareas, reuniones y cosas la gente está haciendo que le hacen perder su tiempo. Proyectos innecesarios, reuniones innecesarias, bla, bla. Nosotros hacemos mucho de trabajar con equipos en que les decimos que ranqueen las tareas en 3 clusters y las del grupo C, que son las quiero sacar, que una por semana vayan eliminando las tareas por modus propio y en la mayoría de los casos no cambia cómo funciona la compañía, no afecta al resultado final. Son simplemente time wasters. La gente está perdiendo tiempo haciendo cosas que no llevan a ningún lado. Tengo sin pila, me parece. El otro tema es, en vez de dar la solución, es ayudar a que el equipo solucione, ¿no? Entonces, si tenemos equipos con mucha autonomía, pero no están alineados en la misión, lo que pasa es caos, ¿no? Esto es de Spotify. Lo que pasa acá, nadie sabe qué está haciendo y los pibes te dicen, bueno, a ver, ¿qué están pensando? Cuando hay mucho alignment en la misión, pero hay control, el jefe le dice, hay que cruzar un río, diseñen un puente. El escenario ideal es básicamente cuando todos sabemos cuál es el challenge que tenemos o la misión, en este caso, hay que cruzar el río, pero después le dejamos que el equipo diga si es un puente o un bote, con qué materiales, si vamos a volarlo, lo vamos a nadar. Y esa es la gran diferencia cuando traemos la autonomía a la mesa. Le planteamos un challenge y dejamos que el equipo lo resuelva. La otra cosa que es importante es las reglas y cómo podemos promover una cultura que rompa las reglas, porque a veces las reglas nos limitan, pero romperlas con un propósito, no simplemente las rompo porque sí. Y este es un criterio que yo uso con los clientes, que es, si la regla vale menos que el outcome, rómpela, porque el outcome es más importante. Values over outcome, ¿no? O sea, si vamos a romper las reglas para lograr un objetivo, pero va en contra de los valores personales del equipo, de la compañía, no las rompas. Y por último, no rompas una regla para que tú te lleves un beneficio en contra del bienestar de todo el mundo. De vuelta, no es que tienen que aplicar esto, pero es para que piensen hay que romper reglas, pero muchos dicen, rompamos reglas como que es cool, pero ¿para qué y cómo? ¿No? Con un criterio. La tercera pata de este triángulo que hablaba tiene que ver con la cultura. Y la cultura es un animal muy interesante, igual que el poder, porque es fluido, es incontrolable. Es como los chicos, ¿no? Si alguno de ustedes tiene chicos o cuando ustedes fueron hijos, los padres quieren educarlos, pero los chicos hacen lo que quieren. Con la cultura pasa lo mismo. Los líderes no manejan la cultura, esa es la fantasía que tienen. La cultura está compuesta por cada uno de los empleados y por qué es lo que los empleados hacen. Es un comportamiento. Pero ese comportamiento está basado en qué premiamos y en qué castigamos. Si nosotros promovemos que somos una compañía que trabaja en equipo y después premiamos bonos individuales, nos estamos contradiciendo. Si decimos que tenemos valores morales, colaboración, transparencia y después ocultamos información o la gente se está clavando cuchillos y los líderes no hacen nada, entonces el comportamiento ese lo estamos premiando, el mal comportamiento. Una de las bases de la cultura, y este es un tema que da para hablar horas, con lo cual lo voy a simplemente mencionar, es el concepto de psychological safety. Google hizo un estudio hace un par de años, estuvo como 2 años y monedas investigando qué es lo que define los mejores equipos, los equipos más productivos. Y llegaron a este concepto. La gente en el ámbito laboral tiene miedo a hablar, tiene miedo a criticar a sus jefes, tiene miedo que la gente se le ríe de las ideas, que lo critiquen, que lo ignoren o que no lo escuchen. Entonces, el concepto de ese poder tomar riesgos colectivamente en el equipo y que el equipo no me ataque, me respete, no me vayan a echar, etcétera, es el concepto básico de psychological safety, que muchas compañías lo usan de cómo involucrar la participación de todos los empleados para que se sientan partícipes y escuchados. Otra cosa interesante de cultura, cuando hablamos de cultura de abundancia, es el tema de los errores, ¿no? Yo una cosa que siempre le pregunto a mis clientes es, ¿cuál es tu política respecto de los errores? Y todo el mundo me dice como diciendo, política respecto de los errores, porque nadie la tiene. Tienen política de cómo pagan, política de vacaciones, de bla, bla. Pero no me refiero a una política larga, sino una regla clara de
¿Qué significa el error para la compañía? ¿Estamos abiertos al error? ¿Lo toleramos como una forma de aprendizaje? Si alguien comete un error, ¿qué pasa? Etcétera, etcétera, para que la gente no tenga miedo de equivocarse. Porque si no nos equivocamos, no aprendemos. Este es un ejemplo de una compañía de social media de Inglaterra que empezó, esa es la CEO, con este pulpit, ¿no? y con el tiempo se transformó en lo que se llama The Church of Fail, que básicamente es como la iglesia del fracaso, donde ella una vez se le ocurrió juntar a toda la compañía y decirles un gran error a nivel comercial que había cometido. Y se abrió y dijo, miren, mandé esta decisión, un error que nos costó un montón de plata, lo siento, pasó por esto, no me di cuenta de esta variable y esto es lo que aprendí. A partir de ahí lo transformaron en una práctica y todos los meses en ese púlpito cualquier empleado de la compañía va y se para y dice, codifiqué mal esto, no hice el QA, no dice, cada uno va contando los errores que hizo, pero más importante, para que los otros no lo repitan, pero sobre todo que aprendan lecciones, como diciendo, bueno, la próxima vez, ¿qué voy a ajustar de mi comportamiento personal para no volver a hacer lo mismo? Otro tema interesante hablando de reglas es cómo simplificar las reglas. Las reglas tienen que ayudarnos y no limitarnos, ¿no? O sea, tienen que ayudar a que la gente pueda hacer cosas. Entonces, un tema interesante en el caso de GM, la que ahora es la CEO, cuando era la Chief Human Resources Officer, se dio cuenta que GM tenía un manual así para definir cuál era el código de cómo la gente se tenía que vestir. Y dijo, es una locura, como todos los manuales de las compañías, que no los lee nadie. Entonces llegó con esta frase que dice, dress appropriately. Básicamente, decirle a la gente, usa el criterio. Depende con quién te juntes, depende del contexto, tú define cómo te viste. Entonces, las reglas tienen que ayudar y tratar a la gente como adultos y no decirles exactamente qué hacer, sino que ellos tomen la decisión. Otra cosa tiene que ver con cómo pasamos la toma de decisión formal a través del equipo. Y tienen que haber criterios, porque mucha gente dice, yo te doy autoridad, pero si la autoridad no tiene reglas claras, la gente no entiende. Esto es lo que hace una compañía que se llama Happy, una compañía de tecnología, creo que también de Inglaterra, que básicamente preaprueban las decisiones. Y suena como counterintuitive, ¿no? Como preaprueban la decisión. No saben cuál es la decisión final, pero le dan al equipo ciertos criterios. Le asignan un budget, le asignan un timeline, le tratan de entender cuál es el criterio, cómo se van a tomar decisiones, y a partir de ahí la persona puede hacer lo que quiera sin control del jefe. Entonces está como preaprobada, ¿no? Si funciona dentro de esas reglas. Por último, cerrando, está el tema de el deseo de liderar está dentro. Como decía antes, la inspiración es interna, la motivación es interna, la inspiración es externa. Entonces, uno no puede obligar a la gente a que lo siga, ¿no? Como dice Fred Kaufman, que fue uno de los gurúes en LinkedIn y ahora está trabajando como jefe de toda la parte cultural en Google, you cannot force me to surrender my soul. Las compañías piensan que el empleado le va a entregar el alma, y no es así. La gente va a hacer lo que quiera, uno tiene que motivarla para que puedan seguir. Entonces, ya voy a cerrar. ¿Cómo podemos movernos de un liderazgo definido por título a uno de un behavior, donde tenemos un líder que es helpful, ¿no? Donde tenemos un tema más de liderar con preguntas, con sabiduría y una cultura que promueve abundancias, que las leyes están para ayudar a la gente a hacer más y no para limitarla? Y ese es básicamente el recap. Y lo que le quería decir es, todos ustedes tienen la posibilidad de cambiar el mundo pequeño, el mundo grande, el que elijan. No necesitan un superpoder, no necesitan autoridad, no necesitan nada mágico para poder hacer eso y ustedes pueden hacer un trabajo fantástico. Básicamente lo que tienen que hacer es darse ustedes mismos el permiso para liderar, no esperar que se los den otro, sino uno mismo tiene que decir, ok, I'm in charge, y go for it. Así que bueno, les quería agradecer, esos son mis datos, y gracias por estar acá.